El patrimonio cultural de nuestro pasado prehispánico y colonial es una herencia invaluable de nuestro origen. La preservación de este patrimonio es fundamental para poder conocer nuestras raíces, nuestros antecedentes y nuestra identidad. Somos una nación que surgió de dos culturas, de dos concepciones del mundo, de dos espacios y tiempos. La presencia de este pasado tiene una valoración doble, una valoración artística, por un lado una valoración artística estética y una valoración histórica que es inseparable. Ambas son parte de este antecedente, de este patrimonio, y ambas son parte de lo que debemos de conservar. Estos bienes culturales presentes en forma tangible o palpable, como podrían ser la arquitectura, la pintura o la escultura, entre otros, se han preservado en forma material, más o menos conservados por el paso del tiempo, como fieles testigos de sus creadores. Los bienes culturales que llamamos intangibles no tienen una presencia física o material como los anteriores, pero son también parte de esta producción artística, entre los cuales están la música, la danza, el teatro, las tradiciones, las fiestas que son conservadas por generaciones en generaciones. Este contacto entre dos concepciones diferentes de ver el mundo chocó y transformó la cultura original de cada uno de los grupos sociales. La imposición y la resistencia dieron como resultado una nueva cultura que ya no era la peninsular para los criollos, ni la prehispánica para los grupos indígenas. La nueva mezcla étnica conformó una nueva población mestiza que convivió con la hispánica y la indígena. La cultura de ambos grupos enriqueció y se transformó por las aportaciones que cada uno incorporó a su vida. Entonces se dio un fenómeno cultural llamado sincretismo. El arte del siglo XVI en México es importante porque es el momento de la confrontación y de la fusión de dos culturas. La presencia indígena en el arte colonial fue advertida por algunos investigadores como Moreno Villa. A esta manifestación le llamó arte tequitqui, vocablo de origen náhuatl que significaba tributario. Los primeros análisis que se hicieron fueron a partir de una comparación con el arte mudéjar hecho por los moros que vivieron en la España cristiana. Se identificó a este arte indígena como un arte con representaciones planiformes, burdo y de una talla primitiva. Para algunos, esta manifestación de los artistas indígenas, formados en la técnica y en la estética precortesiana, habían producido esos relieves planiformes por sentimiento, por voluntad de hacerlos así y no por escasa preparación o inexperiencia. Se le ha llamado también arte indocristiano, atribuyéndole a estos artistas la responsabilidad de la mayor parte de las obras elaboradas en los templos y conventos del siglo XVI. Se podría concluir que la participación del artista indígena fue definitiva. Ellos fueron los que aportaron la principal mano de obra durante la construcción de estos edificios. Aunque no podemos negar que la dirección principal de estos proyectos recayó en los frailes de las primeras órdenes mendicantes de los franciscanos, dominicos y agustinos que llegaron a la Nueva España. Junto a las aportaciones ornamentales atribuibles a la mano indígena, tenemos la difusión de tipos arquitectónicos que se arraigan y se desarrollan en toda la Nueva España. Las capillas de indios, llamadas también capillas abiertas o iglesias a cielo abierto,
Los templos fortificados con elementos defensivos tomados de la arquitectura medieval europea, los atrios con sus capillas posas, cruz atrial y caminos procesionales son espacios que cumplieron perfectamente una función para la impartición de la doctrina cristiana. Estas creaciones de la arquitectura mexicana fueron originales, su desarrollo fue muy amplio en México, en el área llamada Mesoamérica, aunque algunas de ellas pudieron tener un antecedente en España, pero básicamente podemos considerarlas como una creación original en América. En la Nueva España tuvieron una amplísima difusión por responder a las necesidades existentes, así como a las condiciones naturales. Un clima templado no extremoso como en Europa. Las celebraciones religiosas en espacios exteriores tienen sus antecedentes en las grandes plazas de los principales centros urbanos mesoamericanos. En la búsqueda de la presencia de motivos prehispánicos en la glífica indígena, se han registrado más de 121 motivos en un examen de 176 edificios del siglo XVI. Corresponde el mayor número de signos y símbolos hallados a los trabajos de escultores. La representación de motivos prehispánicos elaborados por los pintores es mucho más pequeño y no se dio en los primeros años. Al parecer, esta producción pictórica correspondió a los tlacuilos o pintores jóvenes formados por los frailes en las primeras escuelas. Incluyeron toda la temática cristiana en sus temas pictóricos, pero sin perder su simbología prehispánica. Así, incorporan formas alusivas a la flora, fauna y conceptos filosóficos del mundo mesoamericano. Muchas de estas representaciones las encontramos en la producción artística del arte colonial del siglo XVI en el estado de Morelos. En el Palacio de Hernán Cortés, de la ciudad de Cuernavaca, aparece esta huella indígena en las inscripciones del glifo calendárico Cuatro Caña. Este motivo ornamental fue esculpido en algunas columnas del corredor oriental del palacio. Este hallazgo corresponde a la fecha de 1535. Otra inscripción con glifo calendárico la tenemos en una losa de piedra empotrada en un muro en el antiguo trapiche de Santa Ana Amanalco, propiedad que fue otorgada por merced de Hernán Cortés a su mayordomo Bernardino del Castillo. Cronistas como Motolinía nos mencionan que era muy común que los indígenas ocultaran algunos ídolos en los basamentos de cruces y altares. Al ser descubiertos, eran destruidos. Durante los trabajos de restauración, en uno de los altares colaterales dedicado a la Virgen de Guadalupe, en la Catedral de Cuernavaca, se localizó una piedra labrada de una deidad prehispánica llamada Tonantzin, deidad similar a la que estaba dedicado el santuario prehispánico del Tepeyac en la Ciudad de México. Esta pieza aún se conserva en uno de los jardines del convento. En el mismo lugar, y bajo el sotocorro de la iglesia, se encuentra empotrada, a manera de clave, en las nervaduras de los arcos, una piedra labrada con la representación de la Virgen y el Padre Eterno. Fue traída por los indígenas de Xochimilco para ser colocada en el templo del siglo XVI de lo que hoy es la Catedral de Cuernavaca. La manufactura de su talla es de mano indígena, por el tipo de trabajo en el relieve y por el tipo de representación de las figuras labradas en forma tosca y burda.
en el claustro bajo del convento de Yautepec, se localiza empotrada sobre uno de los muros esta caja de piedra de origen prehispánico. Fue reutilizada como pila de agua bendita. En el único lado visible de la piedra se encuentra la representación de 3 quincunces o nahui olin, que simboliza al quinto sol o 4 movimiento. La piedra del sol tiene estas mismas representaciones en los anillos de la parte central, al igual que las plumas. Otra de las representaciones en piedra, que es muy frecuente empotradas en los muros de muchos de los edificios religiosos del siglo XVI, es el de los chalchihuites. El chalchihuite es una piedra labrada con un círculo que puede, o no, llevar un agujero en el centro y que simboliza lo precioso y que guarda una asociación solar. En la parte posterior de la capilla abierta de la Catedral de Cuernavaca también se encuentran estas representaciones, así como en la fachada del edificio de acceso al Jardín Borda. El signo del 4 movimiento estuvo representado por una flor de 4 pétalos con un círculo en la parte central. Estos relieves de flores son muy frecuentes en el arte indocristiano y no difieren en mucho de las flores europeas. Es quizá por esta razón por la que se presentaban perfectamente para dar origen al sincretismo en la mentalidad indígena. Para los frailes, eran simples motivos decorativos y no sospecharon el verdadero significado en la concepción del universo mesoamericano. Estas flores las encontramos labradas en los arranques del arco de la capilla abierta del convento de Tlaquiltenango. La presencia de ídolos también fue común en varios de los templos y conventos del siglo XVI, como el que se localiza en el muro sur, arriba de la capilla abierta del convento de Yautepec. La representación escultórica de bulto tiene la presencia de la talla en piedra del escultor indígena, como en las esculturas de los supuestos leones de la fuente del convento de Ocuituco. Tienen más parecido a los animales de la fauna indígena que a la de un león por la manera de esculpirlos. La representación de medallones con motivos vegetales, como los de la fachada del templo del siglo XVI de la Natividad en Tepoztlán, acusan este marcado tipo de talla planiforme o con un relieve mínimo, casi para dar la profundidad de las diversas partes del objeto o de los planos de la composición. Las inscripciones en lengua náhuatl sobre los muros de los edificios religiosos también están presentes. Es el caso de las leyendas escritas en el claustro alto del convento de Atlatlaucan. Nos indica que en el mes de septiembre de 1576 se hicieron algunas pinturas. En una celda del convento de Totolapan se conservan unos medallones con inscripciones en latín y en náhuatl. En algunos claustros se utilizó papel amate con inscripciones de diversos temas, como en el claustro de Tlaquiltenango. Con ellos se taparon las pinturas murales ya existentes de la Orden de los Franciscanos antes de que estos fueran expulsados por los dominicos.
Reciente descubrimiento fue el que se hizo durante los trabajos de documentación en los contrafuertes de la Capilla Abierta y muros de la Catedral de Cuernavaca. Fueron localizadas las inscripciones con leyendas en náhuatl pintadas en color rojo sobre los aplanados, bruñidos originales del inmueble. Algunos de los textos pueden ser leídos, otros se han deteriorado y casi no son comprensibles. Tan solo se pueden observar fragmentos de letras, todas ellas de manufactura indígena. La presencia prehispánica en la pintura mural de los conventos la podemos confirmar en muchos detalles, como en las pinturas del claustro bajo del convento dominico en la población de Yautepec. En él se localiza un símbolo sencillo, pero de un significado profundo, que no tiene relación alguna con la imagen del santo allí representado. Se trata de una variante más de la representación del signo 4 movimiento, esta vez constituido por dos lazos unidos entre sí sobre un fondo negro, que nos muestra la intención del pintor al introducir este símbolo no como un adorno ni como una decoración general. El convento agustino de Ocuituco tiene una representación pictórica de una cruz con los emblemas de la Pasión, junto a una lagartija en la parte izquierda de la temática general. En el lado derecho aparece la figura de un nopal. Ambas representaciones tomadas de la fauna y flora regional son de un marcado sentido indígena en su manufactura. Otra representación de esta fauna mesoamericana la encontramos presente en el mural del convento de Totolapan. Aparece una lagartija, Quetzalpalin, un conejo, Tochtli, y el águila, Cuautli, con una serpiente en el pico. La presencia prehispánica en el arte y su permanencia no se limitó únicamente a las manifestaciones estéticas del arte religioso. Se les puede encontrar en objetos domésticos tan comunes en muchas de las comunidades rurales del estado de Morelos, en objetos para cocinar como los comales, de comer como la tortilla, para dormir como los petates, o el vestido, en particular el de las mujeres indígenas de Tetelcingo, que a pesar de todos los cambios, son las únicas que aún conservan su vestido tradicional. Esta presencia indígena en el arte la encontramos también en la arquitectura construida con flores y que permanece en forma temporal durante determinadas fiestas religiosas. Son verdaderas obras de arte de portadas floridas, sobrepuestas a las entradas principales de las portadas de los atrios y templos en la mayor parte de los edificios conventuales y religiosos en el estado. La presencia indígena en el arte también está en el uso de los espacios públicos, exteriores para mercados, ferias y procesiones.
toda esta riqueza de nuestro pasado y de nuestra cultura, es necesario la preservación de este valioso patrimonio cultural. Los 500 años para nosotros implican una reflexión profunda sobre el significado de esta conquista, de este descubrimiento, como se le ha querido llamar, pero pienso que es más bien una reflexión de los antecedentes, de la fusión, del patrimonio y de la preservación que debemos garantizar para futuras generaciones. Este es el rescate que deberíamos hacer a futuro.